qué bueno que estás conmigo en mi canal de YouTube. Aquí quiero responder una pregunta que es súper álgida para muchas personas y qué bueno, es la siguiente. ¿Es el uso de tatuajes un pecado? Yo quiero responder de inmediato y decir que no considero que bíblicamente sea un pecado. Habiendo dicho eso, antes de que usted me apedree, como mucha gente de repente comenta que nosotros somos los más liberales, eso no es cierto. Yo le exhorto a que vaya a la página de nuestra iglesia, iglesiacbf.com, y busque las doctrinas. Nosotros somos conservadores sobre las cosas que pensamos bíblicamente. Ahora, sin embargo, todos estos temas que son tabúes generacionales y que son relevantes, que mucha gente se pregunta en los corrillos de la iglesia o en los pasillos, y la gente prefiere no hacer este tipo de preguntas, pero tiene sus dudas. Debe haber alguien, y yo no soy ni la única persona, ni seré el último, que va a tratar de traer un poco de luz al respecto. Y habiendo dicho eso, quiero decir lo siguiente. Si usted pertenece a un grupo y en su iglesia creen de una manera, pues siga creyendo. Sin embargo, siempre busque el texto bíblico para entender. Entonces ahora pasemos a la parte argumentativa. ¿Cuál es el texto que la gente que afirma que esto es un pecado o que la Biblia dice que es un pecado, la gente utiliza? Es Levítico capítulo 19, versículo 28, que dice: y no te harás rasguño en tu cuerpo por un muerto, ni imprimirás en ti señal alguna, yo Jehová. Ahí queda claro, obviamente, de que no vas a zanjarte o a rasgarte y que no te vas a hacer señales o impresiones. Y es que, claro, la arqueología moderna nos demuestra que en la antigüedad estas personas se imprimían, o sea, hay momias que tienen tatuajes con cuáles cosas grabadas. Y vamos a pensar un poquito en el contexto. Porque, mira, es un error garrafal tú hacer una doctrina de un solo versículo. De hecho, es otro error tú tomar un texto y sacarlo de su contexto para tú concluir en lo que tú entiendes que debes de ser. Porque ¿sabes qué se convierte eso? Se convierte en un ídolo. Tú estás diciendo que Dios debería conducirse de acuerdo a cómo tus cánones morales dictan, y eso no es correcto. En Levítico 19, cuando dice esto, estudiemos un poquito el contexto. De hecho, estudiemos un poco rápidamente el contexto de la ley levítica. Era una ley cultural, era una ley que se le estaba dando a un pueblo que estaba siendo santificado, es decir, un pueblo que estaba siendo separado de más de 400 años de experiencia y cultura egipcia. Por lo tal, las leyes de culto, de ética, de forma y de fondo debían generar una nueva nación diferente a lo que ellos habían aprendido. Y una de las prácticas de los egipcios era sin duda tatuarse. ¿Se tatuaba el egipcio por arte de moda como mucha gente hoy en día? No. Yo tuve la oportunidad de hacer una especialidad en egiptología. Y obviamente la norma, la cosmovisión egipcia siempre estaba fundada sobre su mitología y sobre su religión. De hecho, si tú estudias las grandes pirámides, que son necrópolis o ciudades de muertos, todo esto giraba en torno a lo que ellos creían de sus deidades. El mismo hecho de que Faraón fuera considerado un dios, esto te implica de que era una sociedad totalmente religiosa. Por lo tal, todo lo que ellos hacían, incluyendo los tatuajes, tenía connotación religiosa. Y eso lo puedes investigar en la arqueología. Se imprimían nombres de sus dioses. Estas personas que salen de Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, viene probablemente ya con ciertos tatuajes hechos en Egipto, y lo que Dios está planteando es, ¿sabes qué? Esa no es la forma, y no estamos hablando de la impresión per se, sino en memoria o de los muertos o de los dioses paganos de ellos. Ahora, número 2, veamos entonces el contexto de la ley levítica. Si tú y yo somos cristianos, si tú vas a una iglesia hiperconservadora o liberal o neopentecostal o arminiana o calvinista o bautista, presbiteriana, episcopal, metodista, asambleísta, la que quieras, si tú eres cristiano y no estás sacrificando bueyes y toros, es muy poco probable que la aplicación de Levítico 19 tenga algún sentido en las prácticas cristianas, excepto que no fuera por una ley moral. Y la ley moral quedó claramente expresa en el Decálogo. No te harás
falsos dioses, no mentirás, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer ajena. Esta ley moral que sigue vigente y que es transversal. Pero la ley cultica, o sea, la ley cultual, la ley ceremonial fue abolida. Por eso, en el Nuevo Testamento y en la conformación de la iglesia no vemos que eso girara en torno a matar bueyes, porque Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que quita el pecado del mundo es la representación de la ofrenda máxima, es la expiación de nuestros pecados. Entonces, habiendo dicho eso, no podemos utilizar un texto del Antiguo Testamento a nuestra conveniencia sin entender un poquito el fondo del mismo. Porque entonces tendríamos que aplicar todavía todas las leyes agrícolas que se narran en el capítulo 19 completamente. Al menos que lo que tú quieras es, como dije anteriormente, justificar algo, tema que se puso de moda en el siglo XIX con John Nelson Darby, uno de los dispensacionalistas, y luego con Scofield, que es la comprobación de textos. O sea, si tú me quieres argumentar a mí de que utilizar un tatuaje es un pecado utilizando Levíticos 19:28, creo que hay cierto error de interpretación. Número 3. ¿Ha visto usted en el Nuevo Testamento algún texto que afecte esto o que diga que eso necesariamente está mal? Si hubiera sido un pecado, reitero, estuviera claramente colocado en la lista de Romanos 1, que es bastante extensa, y de Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, que es bastante extensa, y cualquier otra lista como las que hemos mencionado en entregas anteriores. Y quiero poner un cuarto aspecto. ¿Cuándo la iglesia comenzó a hacer un énfasis hiperbólico en este tema? Ojo aquí, vámonos al siglo XX. Recuerde que los marinos utilizaban mucho el tema de los tatuajes. Recuerde, por favor, en la época donde estalló más bien la revolución sexual. La década del año 1960, luego de dos grandes guerras que el mundo había vivido. La guerra de 1914, entonces en la década de los 40 también la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión del año 30, la gripe española del 1918, el siglo XX fue bastante difícil. ¿Sabe qué hizo la generación que iba subiendo? Dijo, estamos cansados, hagamos el amor y no la guerra. Ahí viene el movimiento hippie y entonces comenzamos a ver todas estas prácticas, jóvenes tatuados y expresando peace and love y todos estos símbolos. Entonces el movimiento cristiano conservador decía no, todo el que entra sí tiene una conducta, y comenzamos entonces a estigmatizar a las personas por los tatuajes diciendo viene de una vida difícil. Eso no es correcto, eso es denigrar y eso es juzgar a una persona. Ahora, le estoy yo, y quiero ser responsable con esto, le estoy yo exhortando a usted a que vaya y se ponga todos los tatuajes del mundo. No, yo no le estoy exhortando a eso. Yo respondí una pregunta desde mi tribuna y por eso, gracias a Dios, YouTube te deja a ti crear tu canal y te ve quien te quiere ver y quien no te quiere ver no te ve. Y es una forma de aportar. Yo no lo hago para resonar, genuinamente lo hago para traer un poquito de luz sobre un tema que, si usted tiene otra impresión, yo le exhorto a que la traiga con respeto y la vamos a analizar. Pero ese juicio de lo que parece bueno muchas veces no es lo correcto. Yo no le estoy mandando a usted o a ti a que te llenes el cuerpo de tatuajes, porque ahí sí debemos aplicar un poco el principio de conciencia y de libertad cristiana. Preguntarnos en qué honra a Dios, glorifica esto a Dios, cuál es la motivación por la que yo la estoy haciendo. Y finalmente, recuerda que un tatuaje es grabarte algo. Por ejemplo, si yo me grabo Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O me grabo Juan 3:16. Juan 3:16. Hay un famoso jugador de fútbol americano que es cristiano y siempre se graba, no como un tatuaje, pero siempre se imprime, si fuéramos literales en el texto, se imprime en su cara Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que habiendo dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos como bueno, tenemos que ser coherentes. Yo no te estoy mandando a que de repente
te tatúes todo el cuerpo, yo te estoy diciendo que la Biblia no dice que eso es un pecado. Ahora la Biblia nos llama a administrar nuestra libertad como cristianos para saber si lo que yo estoy haciendo le rinde gloria a Dios. Y esas impresiones o grabaduras, cuando una gente dice, yo me haré un tatuaje por mi pareja, mira, la vida cambia mucho. Y a veces esos tatuajes son indelebles. Obviamente hay técnicas de láser hoy en día y todos los demás. Sé cauto y sé cuidadoso, no te dejes llevar por la emoción del momento. Último, ¿me gustan los tatuajes a mí? No. Por si usted puede pensar que yo estoy diciendo esto porque a mí me guste, no, sino que ahí está el texto y tenemos que debatirlo. Gracias por haber escuchado y haber visto esta entrega. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Bye.